Continuamos con nuestros tutoriales sobre la gestión de compras en Gexpress. En tutoriales anteriores habíamos aprendido a realizar nuevos documentos de compra, lo tenemos aquí guardado, podemos en este caso modificarlo y recordemos que como siempre que tenemos que modificar una factura de compra debemos desbloquearla. Bueno, habíamos aprendido a introducir los campos de la cabecera de la factura de compra, también habíamos aprendido a establecer campos por defecto y a bloquear los campos que no veníamos usando. De la misma manera, habíamos visto cuáles son los campos más importantes de la factura, el pie de la factura y, que es lo que ahora vamos a empezar a tratar, la zona derecha de la factura, que viene a ser la botonera con la cual gestionamos el detalle de la factura. Así que en este caso vamos a crear una factura nueva y vamos a empezar a ver cómo se gestiona el detalle en una factura. Vamos a seleccionar un proveedor cualquiera y pulsando Enter vemos que podemos avanzar rápidamente hacia el detalle de la factura. Si pulsamos nuevamente Enter, se nos va a agregar la posibilidad de crear nuevas líneas para nuestra factura. Vemos que se nos abre una nueva ventana. Esta ventana tiene dos partes claramente diferenciadas, la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda la vamos a utilizar para introducir información. La parte derecha va a ser el chivato, va a ser esa parte que nos va a ofrecer información, en este caso acerca del proveedor y del artículo que estemos comprando. Como vemos, lo primero que se nos ofrece a la derecha es un listado de artículos. Este listado de artículos, en este caso solo hay uno, son todos los artículos que le hayamos comprado alguna vez al proveedor. Esto nos puede venir muy bien porque si por ejemplo nuestra empresa compra diversos tipos de hornos, en este caso tenemos dos hornos que comercializamos, sin embargo a este proveedor solo le venimos comprando uno. De esta manera vamos a poder detectar rápidamente qué artículo estamos comprando. Por ejemplo, podemos seleccionarlo, ese mismo horno, o bien podemos buscar desde el catálogo con la tecla más y buscar el horno o el otro artículo que queramos agregar. En nuestro caso vamos a seleccionar el horno que previamente compramos. Como vemos ahora mismo el foco está parpadeando en el campo artículo. Si pulsamos la tecla de la flecha hacia abajo, automáticamente el foco desaparece del artículo. Lo que ha ocurrido es que el foco ahora mismo está en la lista de artículos y con la flecha superior e inferior podríamos navegar a través de esa lista. Obviamente, como solo tenemos un elemento, pues se va a marcar como seleccionado y no se puede mostrar dicha navegación. Si tuviéramos más elementos, podríamos utilizar la flecha arriba y abajo, seleccionando en amarillo el elemento que queramos utilizar. Pulsando la tecla Enter, automáticamente recogeremos el código del artículo que teníamos seleccionado y nuevamente el foco vuelve al campo artículo. De esta manera volvemos a pulsar Enter y vemos cómo se nos establece el artículo que queremos comprar al proveedor. Nuevamente hemos seleccionado un artículo, pero nos permite además agregarle una descripción extra a nuestro artículo que estamos comprando. En este caso lo vamos a dejar tal cual, pero lo podremos modificar sin ningún tipo de problema. Vemos que tenemos unos campos bloqueados, luego hablaremos de ellos. Por defecto se nos establece el tipo de IVA general. Esto se debe a que el artículo tiene un tipo de IVA general, lo vemos aquí, entonces automáticamente se establece este tipo de IVA. Lo podríamos cambiar, en nuestro caso lo vamos a dejar así, y luego en el campo cantidad vemos como la parte derecha de la pantalla ha pasado a la pestaña Stock. A la derecha el programa nos va a informar sobre el stock que tenemos de dicho artículo en este momento. Podríamos, por ejemplo, agregar 2 unidades. Vemos que a la izquierda el programa nos está mostrando las unidades por bulto que trae dicho artículo, así que 2 es un buen número, una buena cantidad a pedir. En el siguiente campo, al pulsar Enter, tenemos que introducir el precio sin impuestos del artículo. En la parte derecha vamos a ver cómo nuevamente la pestaña ha cambiado, en este caso hemos pasado a compras y vemos cómo tenemos una relación de compras que hemos hecho de este artículo a diversos proveedores. En este caso vemos que siempre se lo hemos comprado al mismo proveedor. Podemos ver también la fecha, la cantidad, el precio neto sin impuestos y el precio más impuestos. Además, tenemos la opción de ver el documento en el que se ha realizado dicha compra. Esto significa
que en este caso podemos ver cómo el 4 de enero tenemos 8 hornos comprados al proveedor, pero aparte tenemos un pedido pendiente de 2 hornos realizados con anterioridad y ese pedido todavía no ha sido servido. De esta manera podemos ver qué artículos tenemos pendientes de recibir de dicho artículo. En este caso tendríamos pendientes de recibir 2 y 2 unidades del mismo proveedor y aparte ya hemos recibido 8 con esas condiciones. En este caso vamos a realizar una compra de 2 unidades que no tiene nada que ver con las compras o pedidos anteriormente realizados, pero en este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, a 200 euros. Supongamos que nos ha llegado una nueva oferta. 200 euros terminado. Tendríamos que sacar la calculadora y calcular pues, cuánto supone el precio neto para 200 euros terminado. Otra opción es introducir el valor de 200, como vemos a la derecha nos calcula que con IVA serían 242, pero pulsando la tecla C automáticamente se nos calcula el precio para el cual 200 euros es el precio terminado. De la misma manera podríamos haber introducido el precio 200 y con el ratón pulsar el botón precio terminado. Como vemos nuevamente se nos ha calculado el precio para dicho precio terminado. Además de esto podemos introducir un descuento y pulsar el botón aceptar. Como vemos está todo preparado para ir gestionándolo con el ratón. Podemos nuevamente agregar un nuevo artículo y vemos cómo rápidamente podemos crear nuevas líneas. Vamos a ver con detalle todo esto. Podemos agregar un nuevo artículo, vemos, pulsamos la tecla más y si queremos saltar, el foco ahora mismo está en el buscador, por ejemplo, podemos escribir, entonces, por ejemplo, podemos escribir got de goteo y automáticamente pulsando la tecla enter o la flecha hacia abajo, el foco se desplaza a la lista y con la flecha arriba y abajo podemos seleccionar el elemento que queramos. Podemos pulsar enter y automáticamente seleccionar un nuevo artículo. Introducimos la cantidad, el precio y continuamos. Vamos a ver nuevas opciones. Vamos a agregar, por ejemplo, el horno, como hicimos anteriormente, y en este caso lo que vamos a hacer es introducir un comentario. Para ello, introducimos la cantidad, el precio, el descuento y en comentarios podemos introducir un comentario. Introducimos la información, pulsamos guardar y vemos cómo en efecto este último horno tiene un comentario. Si ponemos el ratón sobre el icono que está en color, porque tiene un comentario, vemos cómo se nos muestra cómodamente dicho comentario. Vamos a agregar nueva información. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo artículo, nuevamente el horno, vamos a comprar nuevamente 2. En la pestaña tarifas vamos a ver las tarifas a las cuales estamos vendiendo el artículo a nuestros clientes. Vamos a poder ver el nombre de la tarifa, el precio de venta masiva para cada una de las tarifas. Asimismo vamos a ver el margen de beneficio para cada una de las tarifas para este artículo, la fecha, que nos indica la fecha en la cual cambiamos nuestro precio de venta por última vez, y una cosa interesante es el nuevo margen, marcado aquí como n.marg. Esto va a indicar el nuevo margen de beneficio que vamos a tener para el precio de compra actual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nuestro precio de venta, que es 170 euros, pasa, por ejemplo, a 180 euros, automáticamente vemos como la columna nuevo margen, sus valores han bajado de una manera muy importante respecto a la columna margen. Esto nos indica que probablemente no estemos ganando suficiente dinero para este producto o servicio. Entonces es buen momento para plantearnos un cambio de precio para el artículo. En este caso, para realizarlo tendremos que irnos al artículo, seleccionar, como ya vimos en tutoriales anteriores, la pestaña tarifa de venta y modificar el precio de la tarifa de ventas. Podemos pulsar aceptar y se nos graba el nuevo elemento. Vamos a agregar una nueva línea. Nuevamente vamos a utilizar el horno y vamos a ver qué más opciones tenemos a nuestra disposición en la ventana de la gestión del detalle. De otro lado, en la pestaña Stock, que no lo hemos visto anteriormente, en este caso aún no tenemos stock, pues no hemos actualizado el documento, tenemos la opción de ver todo el stock y vamos a ver todo el stock que tenemos de dicho artículo.
Como veréis, sí que nos aparece ahora un stock, pero en la pantalla actual no. Esto se debe a que, recordemos, estamos trabajando con el almacén auxiliar. Sin embargo, el stock que tenemos del artículo de código 02 en el almacén auxiliar es 0 y el stock que tenemos en realidad está en el almacén principal. Esto es sumamente importante porque cuando realicemos una factura tanto de compra como de venta o un albarán, la mercancía siempre tendrá que salir del mismo almacén. Si nos vamos al campo precio, automáticamente se nos abre la pestaña de compras y vamos a ver que, como siempre, podemos agregar nuevas columnas y aparte de esto podemos seleccionar cualquier movimiento de compra y ver la factura o el pedido al que pertenece, de manera que podemos revisar cuál fue el detalle de la compra para dicha ocasión. Esto nos va a generar muchas posibilidades a la hora de poder hacer consultas rápidas. De la misma manera tenemos la opción de ver los datos en forma de gráfico, siendo un gráfico de puntos en el cual, poniendo el ratón encima de cada uno de los puntos, nos va a indicar el precio de compra neto sin impuestos y la fecha de compra. Y vemos como en efecto los pedidos los marca de un color, los albarranes de otro color y la factura de otro color. Es una forma más gráfica de ver la misma información. Aparte de esto, tenemos la opción de ver estadística avanzada, en la cual vamos a poder ver la estadística no solo de este artículo, sino de uno cualquiera. Seleccionando, como vemos, el código del artículo. Esta estadística siempre va a ser relativa para el proveedor que tengamos seleccionado. Y como siempre, incidimos en que las columnas de la parte derecha de la ventana, artículos, stock, compras o tarifas, son personalizables. Por ejemplo, en stock, si gestionamos trazabilidad, nos va a interesar tener el lote y la caducidad del artículo. Podemos volver a pulsar aceptar y vemos cómo el detalle de nuestra factura va a aumentar. De la misma manera podemos modificar seleccionando cualquier elemento de la lista y pulsando modificar, la cual podemos introducir otro artículo, otra cantidad o cualquier otro tipo de condición, comentario, precio, descuento, lo que hiciera falta. Asimismo podemos eliminar una línea, lo cual nos va a hacer una pregunta. En principio por defecto es no, así que si por error pulsamos una tecla no se va a eliminar la línea, pero si pulsamos sobre sí, obviamente la línea queda eliminada. Y además de esto tenemos la opción de visualizar la línea, que básicamente lo que hace es abrir la misma ventana para que podamos visualizar información sobre la compra realizada. El detalle de la factura tiene otras opciones bastante interesantes. Vamos a echar un vistazo, como siempre, botón derecho sobre cualquier cabecera de columna y pulsamos sobre el selector de columna. Hablaremos de algunas de estas opciones más adelante y de otras podemos ir visualizándolas ahora. Como vemos, tenemos la opción de ver el recargo y el IVA que se le ha asociado, el albarán, del cual hablaremos más adelante, la caducidad y el lote, que son temas de trazabilidad, también hablaremos de ello más adelante, el grupo, lo veremos también más adelante, el pedido, que está muy relacionado con el campo de albarán, y la ubicación, que lo vamos a ver también más adelante cuando vemos un poco sobre el tema del estocaje. Si pulsamos aceptar, vamos a ver cómo en efecto la factura de compra queda grabada. Se nos muestra un diálogo en el cual nos va a ofrecer imprimir la factura de compra. Si lo quisiéramos, recordemos que esta opción ya la establecimos anteriormente. Pulsando la tecla Enter vemos que automáticamente tenemos la opción imprimir marcada, así que pulsando la tecla Enter nos va a imprimir la factura y pulsando la tecla Escape va a salir. Como vemos, por defecto se nos muestra la impresora que tenemos seleccionada. En este caso no tengo ninguna impresora, así que me establece una que ya creó el sistema operativo, se llama Fax. Pero por defecto se nos va a ofrecer la impresora que tengamos establecida y podemos, lógicamente, cambiarlo. Además, recordemos que para cada factura de compra teníamos que establecer una serie de facturación. La serie de facturación traía consigo una plantilla de compra para el documento y para la réplica del documento, así como un número de copias. Esa es la configuración que se va a utilizar cuando vayamos a imprimir. Esto significa que si por ejemplo marcamos 4 y 2, se nos va a imprimir
4 facturas de compra con esta plantilla y 2 facturas de compra con esta plantilla. De manera que perfectamente podemos realizar una plantilla para el original y otro para la réplica. Por ejemplo, con una marca de agua que ponga copia. Por último, pulsando visualizar podríamos ver el documento. Vamos a visualizarlo y veremos la factura en un formato digital. Asimismo, esta ventana, hablaremos más de ella, nos va a permitir la posibilidad de imprimir opciones avanzadas, exportar documentos a distintos formatos, enviar por email, agregar una marca de agua y cambiar diversas opciones. Vemos nuestra factura con todos los elementos que hemos agregado. Nuestra factura ya ha quedado grabada. En los próximos tutoriales vamos a avanzar un poco más en el detalle de la factura. Vamos a ver cómo configurar las opciones para la gestión del detalle de la factura y vamos a ver algunas opciones complementarias que nos van a ayudar a llevar un poco más lejos la gestión de las compras en nuestro negocio con GESpress. Esto es todo. Un saludo.